Bienvenidos al módulo Estadística Básica de este curso de investigación de metodología de la investigación. En el campo de las ciencias de la salud, todos los conocimientos que tenemos en enfermedades, desde el diagnóstico, tratamiento, prevención, rehabilitación, son producto de los trabajos de investigación que se han realizado con un riguroso orden. Esto quiere decir con un método. Y este método es el método científico que, traducido a la cuestión didáctica, se llama metodología de la investigación, que es la segunda parte de este curso. Metodología de la investigación, parte 2, que es esta. Aquí empezaremos por conocer el mundo de las variables. Las variables, como lo vimos en un módulo pasado, pues tienen diferentes objetivos, y de eso son los que nos harán cumplir nuestro propósito de la investigación. Así que las variables tienen el objetivo de definir lo que vamos a estudiar. Hay que diferenciar entre tres tipos de variables principales: la variable dependiente, la variable independiente y la variable confusora. Es importante definir en qué escalas de medición las vamos a cuantificar e identificar a las variables en los diferentes tipos de diseño. Así que, dependiendo del tipo de estudio, veremos cuál es la variable, en qué escala y cuál es la definición que vamos a dar para este tipo de estudio. Y otra cosa importante es que esta identificación debe de operacionalizarse o definirse qué significa en el estudio correspondiente tal variable, que esa operacionalización es definir con exactitud qué vamos a entender por la variable y qué vamos a entender por cómo se va a medir. Las variables tienen características comunes. Primero, que sea de interés, que sea de las que vamos a usar para el propósito del estudio. Es decir, que no debemos de estudiar variables que no sean de interés, como les decía en el módulo pasado. Si vemos nosotros que estudian escolaridad y después en el análisis no se define ni en la definición de variables ni en la operacionalización de variables se define esta como para qué va a servir, ni en la estadística se hace un análisis para probar algo, alguna hipótesis, pues no es de interés. Entonces, primera característica, tiene que ser una variable de interés, que quiere decir que se vaya a utilizar para lograr el objetivo del estudio, o que sea una variable de interés que se vaya a analizar estadísticamente. Las características comunes de una variable es que efectivamente varíen, que vayan de un modo a otro, y que sean diferentes en su, ya sea en su cualidad o en su cantidad. Precisamente su nombre lo dice, que varíen, que haya variación. Y la última característica, pues, es que se pueda medir, ya sea cualitativamente o cuantitativamente. Bien, en esta variable, en esta persona, ¿cuántas variables se pueden encontrar para un estudio? Vean: edad, sexo, actitudes, color de ojos, tipo de nariz, leucocitos, bilirrubinas, oxigenación, color y textura de la piel, si tiene ictericia o no, si tiene cianosis o no, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, edad radiológica, saturación de oxígeno, transaminasas, agudeza visual,
inteligencia, presencia de caries, carácter, temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como ven ustedes, las variables o los estudios pueden tener diferentes variables. Todo esto que vimos aquí es una característica que tienen, es que varían en su presentación, o tienen o no tienen diferente grado, o tienen diferente cantidad. Las primeras clasificaciones de las variables las vamos a definir en si son cualitativas o si son cuantitativas. Las cualitativas son las que no pueden ser expresadas en números, porque es una cualidad o una categoría. Pero fíjense muy bien, no pueden ser expresadas con números, pero en el resultado sí pueden ser numéricos. Voy a especificar. La variable cualitativa es una cualidad o una categoría, pero cuando hacemos el análisis estadístico podemos decir cuánto por ciento de las personas tienen esa cualidad o cuál es la frecuencia de esa cualidad, o sea, no es lo mismo. Así que tener mucho cuidado con confundir. La cualidad es la categoría o el nombre del objeto, persona o fenómeno que se va a estudiar, pero se puede expresar en el análisis con números, una cualidad, ¿verdad? Entonces, no porque se exprese con números es cuantitativa, sino es una cualidad que se expresa con números. ¿Y por qué se puede expresar así? Porque se puede medir una variable cualitativa, se puede medir en porcentajes, por ejemplo, o en frecuencia. Entonces aquí tenemos que la variable cualitativa puede ser nominal o puede ser ordinal. Más adelantito veremos a las cuantitativas que pueden ser discretas o continuas. Bien, entonces, la variable cualitativa que habíamos dicho que puede ser nominal es como los grupos sanguíneos se excluyen mutuamente o como el género en hombre y mujer. Así que podemos decir que una variable nominal es la variable que se excluye. Puede ser hombre o es mujer, o es tipo A o es tipo B o tipo AB. Entonces, esto se puede operacionalizar en números, como les decía, representado en el porcentaje de cada grupo de sanguíneo, ¿verdad? Ustedes lo ven a la derecha con números, expresado en números, porque ya se operacionalizó, pero esta es una variable cualitativa. Ahora, de las cualitativas mismas puede haber otra, ¿verdad? Que se llama ordinal. Acuérdense que habíamos visto la nominal, que eran los nombres, y ahora los órdenes. Y aquí podemos ver que hay orden entre las subclases. Entonces, al grado 1 le llamaremos somnolencia, al grado 3 coma, al grado 5 flácido y apneico, y son los estadios del coma. Así que tiene un orden de lo menor a lo mayor. Y esta relación de subclases es lo que le da la característica a una variable ordinal. Mientras que las cuantitativas, aquí ya son números, pueden ser expresadas en números, pero los números pueden ser expresados en fracciones o en no fracciones. Si no admite fracciones, el ejemplo puede ser el número de hijos, es 1, 2, 3, 4, el número de embarazos, 1, 2, 3, 4, el número de años, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo puede decir años cumplidos, entonces es discreta, pero si la pasamos a continua y admite enteros y fracciones, por ejemplo, cuántos años con cuántos meses, pues entonces podemos llamarle continua. Por ejemplo, la edad sin llamarle años cumplidos, sino edad cronológica,
y entonces ya le ponemos 1.5 años, o año y medio, por decir, y peso, por ejemplo, 3 kilos 500 gramos, 3 kilos 550 gramos, y así admite enteros y fracciones, el ingreso mensual, etcétera. Entonces, si no admite más que solo enteros, es discreta la cuantitativa en números. Y si admiten fracciones, entonces es una variable continua. También hay las variables de estas de intervalo y de razón, las vamos a reconocer porque hay límites entre un intervalo y otro, ¿verdad? Y son límites precisos, pero el cero es arbitrario. Por ejemplo, si nosotros decimos que la temperatura va de 0 de menos 10 grados centígrados en el invierno en un lugar y a 30 grados centígrados en ese mismo lugar, entonces el cero es un punto de origen arbitrario. Pero si, por ejemplo, vamos a decir que es de razón cuando el cero es real, cuando el cero significa cero, o sea, no hay nada. Entonces el número de enfermos es cero, no puede haber -1, -2, -3, no puede haber. Entonces, cuando el origen, el punto de origen es cero, que es un cero real, que no existe, no hay nada ahí, entonces es una variable de razón. Cuando ese cero se rebasa hacia un lado y hacia otro, donde el punto de origen es arbitrario, entonces podemos ir de menos 10 grados centígrados a más 30 grados centígrados y estar realizando operaciones matemáticas con esos ceros, en donde menos cero sí significa más frío y más de cero o hacia arriba significa más calor. O sea, no es que en cero no haya temperatura, sino que hay más frío menos de cero y hay más calor más de cero. Bien, entonces estas son el tipo de variables. Aquí, por ejemplo, el hábito de fumar es un ejemplo en donde se pueden describir las variables en diferente forma. Por ejemplo, el hábito de fumar puede ser nominal si decimos si fuma o no fuma. Nada más la palabra sí y la palabra no nos dice el nombre, sí o no. No es una cantidad, sino que es el nombre de la categoría sí fumar, no fumar o sí fumar. En cambio, podemos también darle un orden y decir fuma, pero fuma a veces, fuma frecuente o gran fumador, siempre fuma. Y este es un orden, pero también de una escala cualitativa. Pero también lo podemos medir en una escala de razón y decimos, bueno, pero ¿cuántos fuma? ¿Se fuma menos de 10? ¿Se fuma entre 10, 20? De 0 a 5, de 6 a 10, de más de 20 al día, ¿cuántos? Entonces también lo podemos poner en intervalos de razón o intervalos de razón. Así que podemos decir si fuma, cuántos fuma, si fuma a veces, si fuma ocasional o si fuma o no fuma. Y si se fijan, las variables se pueden denominar o operacionalizar de diferente forma, la misma variable. Así que se pueden utilizar así. De hecho, podemos utilizar en la misma variable diferentes formas de medición, siempre y cuando el diseño, por eso el tipo de estudio y el diseño nos van a decir cuál vamos a escoger. Otra de las clasificaciones muy importantes es el tipo de variable. El tipo de variable puede ser independiente o dependiente. Estas son muy famosas porque la variable dependiente es el efecto de lo que estamos observando y la variable independiente es
la característica que estamos considerando que influye sobre el resultado. Así que miren, por ejemplo, si la pregunta es si con la capacitación mejoran los conocimientos o sus conocimientos, entonces vamos a ver que la variable capacitación, los que recibieron capacitación contra los que no recibieron, los comparamos con los que adquieren conocimiento y los que no adquieren conocimiento, o los que poseen conocimiento y no poseen conocimiento. Así que en este sentido, la capacitación sería la variable independiente y el conocimiento sería la variable dependiente, puesto que es el efecto de la causa, ¿verdad? La causa de haber sido capacitado, el efecto es lo que ha adquirido como conocimiento. Así que está muy sencillo determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. De las variables independientes en estudios exploratorios pueden no existir, ¿no? Porque pues, no vamos a determinar la causa, sino nada más vamos a definir qué observamos. En estudios analíticos sí, ahí sí es la causa o factor de riesgo. Puede ser que no sea la causa porque no podemos probarlo, pero sí podemos asociarlo con un determinado efecto. Y en estudios experimentales es la variable que se va a manipular, por ejemplo, el medicamento para darle a un efecto a un tratamiento para una enfermedad. Así que el tratamiento sería la variable independiente y el efecto que este medicamento tenga sobre la enfermedad sería la variable dependiente. Aquí tenemos la definición de la dependiente. En los exploratorios o descriptivos es lo que se pretende medir, así que nada más vamos a observar, por ejemplo, la prevalencia de alguna enfermedad. En estudios analíticos es el desenlace, ¿verdad? De lo que estamos observando, ¿verdad? Para poder asociarlo, por ejemplo, si tener o no tener hábitos higiénicos malos tiene que ver o asociar con la incidencia de amibiasis. Y en los estudios experimentales, pues ya vemos las causas y si el efecto de la manipulación de un medicamento, darle o no darle medicamento, significa mejorar o no mejorar. Entonces aquí tenemos la variable dependiente, es el efecto. Cuando hablamos de pruebas diagnósticas, estudios de pruebas diagnósticas, la variable independiente es la variable predictora y la variable independiente, la variable predictora, y la variable dependiente es la variable del desenlace. Entonces, si nosotros decimos que tener fontanela posterior abierta más de 1 centímetro, puede ser que esto nos esté diciendo que el pronóstico o la probabilidad de que tenga hipotiroidismo es alta. Así que estas variables independientes se convierten en predictoras y las dependientes se convierten en desenlace. Y entonces decimos, la mayor parte de las personas que tienen fontanela posterior abierta más de 1 centímetro, la mayoría de ellas se le puede diagnosticar un hipotiroidismo congénito. Así que esa sería como la definición de estas variables que, aunque son dependientes e independientes, en estudios de pruebas diagnósticas se les conocen como predictoras o de desenlace. Y la tercera variable que habíamos dicho era una variable que conocemos como confusora, en donde la pregunta es si existe asociación del nivel bajo de educación en las madres con la desnutrición de menores de 5 años. Y entonces comparamos quienes tienen nivel de educación de las madres entre más bajo esté, o si tiene nivel bajo sí, nivel bajo no, contra tener desnutrición en menores de 5 años, tener desnutrición sí o tener desnutrición no, sería la variable dependiente. Pero resulta que a veces no es el nivel de educación la que ocasiona la desnutrición, sino el ingreso familiar. A veces no hay suficiente dinero para la comida, y esa sería una variable confusora porque estamos
asociando al nivel de educación de las madres, cuando en realidad no es eso lo que ocasiona desnutrición o asocia la desnutrición a los menores de 5 años, sino que el ingreso familiar es el que explica la desnutrición en menores de 5 años. Así que hay que ver bien cuáles sean las variables que realmente están influyendo en el desenlace. No vaya a ser que vaya a ser una variable confusora la responsable y no la variable que hemos definido como independiente. Así que hay que medir esto, hay que medir el ingreso. Las variables confusoras deben de medirse para saber que esa no es la causa. Entonces, o que, bueno, por lo menos que no está más asociado al ingreso familiar que a la educación. La operacionalización de las variables implica que nosotros definamos qué criterios vamos a emplear para definir estas variables, qué vamos a utilizar para su obtención y cómo los vamos a reproducir para que se puedan realizar. Entonces, vamos a detallar el método empleado en la operacionalización, vamos a decir cómo lo medimos, ¿verdad? ¿Cómo lo describimos? ¿Qué significa para nosotros el criterio de interpretación? Y así entonces vamos a decir, el, el método empleado lo vamos a, el método empleado lo vamos a definir como a qué, con qué vamos a medir, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada. ¿La vamos a medir en sangre capilar o la vamos a medir en sangre venosa? Ese es el método empleado. ¿Qué instrumento vamos a usar? Vamos a usar los parámetros de los instrumentos de un equipo japonés o un equipo americano, esto con los reactivos de tal o cual grado de interpretación o de rango, y los criterios de interpretación son si lo vamos a medir en miligramos, unidades internacionales o en porcentaje, o en qué lo vamos a medir. Así que estas definiciones se tienen que hacer desde un principio para definir cómo vamos a entender a las variables, cómo las vamos a medir, cómo las vamos qué métodos vamos a utilizar y cómo las vamos a interpretar para el tipo de estudio que es. Así que acuérdense que todo esto va en relación al objetivo, a la hipótesis, al tipo de variable que hemos escogido, ¿verdad? Y al tipo de diseño que hemos realizado. ¿Qué relación guarda el estado nutricional con el bajo rendimiento escolar? Y entonces ya esta operacionalización de las variables dice, primero tengo que definir qué es el estado nutricional. Y para eso mi variable va a ser, ¿verdad? Estado nutricional. Como habíamos dicho que la variable independiente era el factor que ocasionaba el desenlace o el resultado, estamos diciendo que el estado nutricional es el responsable del bajo rendimiento escolar, ¿verdad? En la pregunta. Pero primero vamos a definir cada una de las variables. Así que nuestra variable independiente sería estado nutricional. Y para eso hay una definición conceptual, que es cómo se define el estado nutricional en forma general, en forma de la literatura universal, en forma del diccionario. Y la definición operacional es cómo lo vamos a considerar nosotros, cómo lo vamos a definir. Y entonces ya decimos, bueno, acá la definición conceptual es una definición de diccionario, pero la definición operacional es cómo lo vamos a definir el estado nutricional para nuestro estudio. Y entonces aquí ya varía. Si se fijan ustedes, la definición de diccionario contra la definición de qué es para nuestro estudio el estado nutricional, aquí ya tiene una definición propia, que claro, debe de ser aceptada internacionalmente, pero ya no es la definición conceptual. Y ahora tenemos cómo la vamos a medir. Bien nutrido,
Como ya dijimos aquí que lo vamos a comparar con curvas de crecimiento de peso y talla, pues entonces aquí ya dijimos que el bien nutrido es el que esté en el percentil, del percentil 11 al 90, el desnutrido va a ser el que esté entre el percentil 3 y el percentil 10, y el desnutrición severa va a ser el que esté por debajo del percentil 3. Así, ya dijimos, esta curva nos va a decir cómo está su estado nutricional de acuerdo a la escala de medición, y va a tener un orden: bien nutrido, desnutrición moderada y desnutrición severa, y de acuerdo al percentil en el que lo encontremos. Así que cada una de las variables, tanto las variables que se llaman de independientes, la dependiente, o las variables confusoras, o que también tenemos variables de control, que son las que se miden en forma general, como edad, sexo, estado civil, cualquier otra variable que solamente nos permita caracterizar a las personas que vamos a estudiar, pues se llaman variables de control. Y aquí tienen un cuadro de operacionalización de las variables para cuando lo quieran definir. No olviden que deben definir la variable, que es la que va a decir si es dependiente o independiente, si es cómo es la definición teórica de esa variable, cómo es la definición operacional, es decir, para nosotros, para nuestro estudio, las dimensiones que vamos a medir ahí, el indicador, el tipo estadístico, la escala, el dato que vamos a considerar para la medición, el instrumento. Bueno, pues no olviden hacer todo este tipo de definiciones. Puede ser tan amplio o tan breve como ustedes lo quieran en su protocolo, que también vamos a ver cómo se escriben los protocolos en la tercer módulo. Bueno, pues entonces pasemos a la estadística. Una vez que tenemos ya nuestra hipótesis, ya tenemos nuestras variables, ya hicimos nuestro diseño, y ahora vamos a comprobar nuestra hipótesis con una estadística. Esta no es más que la matemática aplicada y razona las observaciones que hemos hecho. La bioestadística nos da métodos para solucionar problemas biológicos, así que nos dice las dos. Dice, pues una describe, ¿verdad? La otra nos explica problemas, ¿no? Nos explica la razón. La bioestadística, la estadística nos permite razonar las observaciones y ponerle atención a lo que es importante. Ahora tenemos razonamiento deductivo, que va de lo general a lo específico, y de lo razonamiento inductivo, que va de lo específico a lo general. Así que podemos tener estudios de casos que se vayan acumulando y luego estudiarlos en forma, digamos, de poblaciones pequeñas para inferir razonamientos deductivos. Así que pueden ir de lo específico a lo general, o bien podemos pensar que observaciones generales de grandes poblaciones pueden ser aplicadas a casos específicos de algunos pacientes. Así que el razonamiento puede ir de lo general a lo específico, o de lo específico a lo general. Así que depende eso de que de cómo estemos analizando los resultados de nuestras observaciones. Siempre vamos a utilizar el método científico, es nuestra observación de los datos, de los fenómenos o de las manipulaciones que hagamos en caso de ser experimental, la formulación de una hipótesis, el diseño del experimento para probar esta hipótesis, y aquí la prueba de hipótesis, que son lo que vamos a ver enseguida. Para comprobar nuestra hipótesis tenemos que someterla a pruebas estadísticas. Y bueno, pues eso ya nos va a dar un resultado, inducción de una conclusión que observamos y que comprobamos o descartamos nuestra hipótesis. La estadística descriptiva es la que señala, clasifica, recoge y analiza los datos, pero deduciendo conclusiones sobre una estructura básica que no implica tanto análisis, sino la descripción del fenómeno.
En cambio, la estadística inferencial permite realizar inducciones o estimaciones con los resultados del análisis de un grupo de elementos que nos permite relacionar el comportamiento del conjunto de datos e inferir si es uno causa de otro o si una variable está asociada con otra. Los parámetros son lo que nos caracteriza a la población. El parámetro es, por ejemplo, un índice que caracteriza por ejemplo, los parámetros de tasa de muerte por 100,000 habitantes, o si vamos a hacer algún otro parámetro que vamos a utilizar razones o proporciones. La estadística, como es una función, ¿sí?, se obtiene a partir de los valores de una variable que se ha obtenido de una muestra de sujetos estudiados. Y los estimadores son las estadísticas que toman parámetros de la población de la que se ha estudiado también, pero que son estimaciones que se obtienen a partir de una estadística. Es decir, podemos calcularla y observarla y definirla como tal, como lo que encontramos como porcentajes, y podemos estimar la fuerza que tiene una asociación de una variable con otra. La medicina basada en evidencias tiene que responder a qué es, qué malo es, qué común es, cuál es la causa, cómo se puede tratar, cuál es su pronóstico. Y entonces, cuando respondemos a esas preguntas, es un problema diagnóstico de probabilidades, el problema de medición, si es una estimación de la prevalencia, si es una búsqueda de asociaciones para ver factores de riesgo, por ejemplo, o bien un estudio de tratamiento para ver la evolución de las terapias, o bien un estudio de pronóstico para ver la sobrevivencia de una tal o cual enfermedad. Así que dependiendo del diseño de lo que vayamos a estudiar, es la pregunta que se va a realizar y es el diseño que vamos a utilizar y son las variables que vamos a formular y es el análisis que hay que realizar. Así que todo está ligado para poder producir conocimiento basado en las evidencias. Aquí estudiamos, vemos que en lo azul sería toda la población de un país, por ejemplo. En lo negro sería la población que tiene tales características de 45 a 50 años. Digamos que toda la población de mujeres es lo azul, toda la población de 45 a 50 años con las características que se mencionan adentro, raza blanca, sana, sin esteroides, son la figura negra, y la figura roja sería una proporción o una parte de que se va a muestrear para que represente primero a la población seleccionada y luego a la población en general. Aquí tienen ustedes cómo se van creando las inferencias de lo que se encuentre en una muestra, como en este caso que si los suplementos de calcio previenen la osteoporosis en una muestra de mujeres de 45 a 60 años y que se puede inferir que esto es aplicable a la población donde se estudió, pero también a veces es aplicable a toda la población en general y a veces a toda la población del mundo, dependiendo del diseño. Para eso, bueno, se obtienen muestras representativas para poder estudiar a una población sin necesidad de someter a toda la población a un estudio. Así que se reúnen las características de la población en relación a las variables que queremos estudiar, se utilizan unidades de análisis para incluirlas
en las muestras, y la que tenga la muestra debe de contener el mayor variedad de la población universo para que sea una mejor muestra representativa. La muestra aleatoria simple es una unidad de estudio que tiene como objetivo que cada variable de la que vamos a estudiar y cada unidad de las personas que van a ser estudiadas tenga la misma oportunidad de ser incluida, ¿verdad? En este tipo de muestreo aleatorio simple. Entonces se pueden hacer muestreos con números aleatorios y las personas de los 100 que hay, de los 100, según como le toque vaya saliendo el número aleatorio, se van incluyendo y tienen la misma probabilidad de ser incluidos. En cambio, puede haber muestras aleatorias estratificadas en donde primero se estratifica en 4 zonas y después se hace el mismo sistema anterior, que es aleatorizar o al azar con números aleatorios, pero primero se estratificó en grupos. Y la muestra por conglomerados, esta primero tiene 2 etapas, se selecciona la muestra del conglomerado y después se selecciona también una muestra del conglomerado a estudiar, pero aquí se somete primero los conglomerados que van a ser estudiados, se incluyen todos en la muestra, como se ve aquí en la imagen. Bien, entonces llegamos a la parte de estadística. En esta parte, la estadística, vamos a resumir, analizar los datos, y con esto vamos a poder hacer una estadística para describir nuestros hallazgos, resumir, analizar y presentar los datos. Y en esta estadística inferencial vamos a hacer pruebas de hipótesis, determinar relaciones y hacer predicciones. Las variables pueden ser, como habíamos dicho, cuantitativas o cualitativas. Es importante que veamos si las pruebas son paramétricas, en donde la distribución del muestreo es conocida, o si es una distribución normal, o si no, es no paramétrica, donde el método no requiere el conocimiento de cómo se distribuyó la distribución del muestreo estadístico, o si es un muestreo con no normalidad. Esto lo vamos a ver en unas figuras más adelante. Hay diferentes pruebas que miden diferentes características de las variables. Por ejemplo, al comparar las medias matemáticas de una variable continua, las medias de edad, por ejemplo, o las medias de glucosa, y las comparamos entre ellas, la diferencia que exista la podemos ver como una diferencia al azar o como una diferencia debida a la variable que estamos pretendiendo estudiar como variable independiente, o sea, como asociada a la causa, ¿verdad? O al factor de riesgo. Las pruebas de t-student, pueden ser para una sola muestra cuando la media es, hay una media conocida, pero ya en la población, pero que las personas que estamos estudiando tienen otra medición, otro valor de esa media, y difiere de la conocida en la población. Así que la prueba de t puede ser para una muestra o para 2 muestras no pareadas o independientes, por ejemplo, en una muestra de hombres y mujeres, que son muestras estimadas de 2 grupos diferentes, o pruebas pareadas, que son de la misma población, pero antes y después, por ejemplo, de un tratamiento. Entonces tenemos la prueba de t para una muestra, la prueba de t no pareada y la prueba de t pareada. Así que tenemos diferentes pruebas para medir las medias matemáticas, las medias de muestras que se pueden medir con números. La prueba de chi cuadrada es la asociación entre variables, pero estas son de cualidades, por ejemplo, hombres y mujeres, depresión y no depresión,
¿Quiénes tienen más asociación, hombres y mujeres, contra tener y no tener depresión? Esa sería una prueba de asociación que se puede hacer con la prueba de chi cuadrada. ¿Cuántas mujeres tienen depresión? ¿Cuántas no tienen? Así que esa es la fuerza que se va a usar para datos categóricos. En cambio, para datos numéricos, como estudiar la magnitud de asociación entre el peso y los triglicéridos, estas son dos variables numéricas, pudieran hacerse por pruebas de correlación. Pero también tenemos otra prueba que se llama de regresión, y así que la regresión lineal, por ejemplo, puede ser una prueba, ¿verdad?, que nos diga por cada cuánto que sube de peso, por cada cuántos gramos que sube, cuántos miligramos de triglicéridos se elevan. O podemos decir que el peso, cuánto explica el peso, la hipertrigliceridemia, en otro tipo de regresión logística o regresión lineal. Así que las pruebas de correlación utilizan números, ¿verdad? Mientras que la prueba de chi cuadrada utiliza cualidades. Y aquí pues se ven las curvas de asociación, que puede ser a mayor peso, mayor triglicéridos, pero también puede ser aquí a mayor edad, menor masa muscular, por ejemplo, aquí en este es una correlación inversa, ¿verdad? A mayor edad, menor masa muscular, pero esta es una relación positiva que dice a mayor peso, mayor triglicéridos. Y aquí en esta no hay asociación, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues la curva, la línea de la curva que se hace según el grado que se va aumentando, ¿verdad? En una forma no lineal, pero sí se va incrementando de acuerdo a las variables. Los métodos de regresión, ya lo mencionamos, pueden ser contra una variable dependiente con una o más variables independientes, ¿verdad? Así que estas también, las pruebas de regresión se utilizan para diferentes variables, al mismo tiempo someterlas a pruebas para su comprobación de la hipótesis. Esto de la distribución de la muestra en una forma normal, pues sería que la distribución de todas las muestras estuvieran hacia el centro, la mayoría aquí, y fueran disminuyendo hacia las curvas, y aquí dejando 2.5 de cada extremo, pero aquí lo que estamos diciendo es la distribución que pueden tener estas muestras. Cuando estas muestras están así, que es una distribución normal donde cae aquí la mayoría de las valores, tenemos que entonces si es una muestra paramétrica, y para eso usamos la correlación de Pearson, variables continuas y relaciones. Pero si no cayera así en esa curva tan derecha, sino que hacia un lado o hacia otro, podemos usar otro tipo de pruebas como Spearman para calcular, ¿verdad? Otras para hacer inferencias en pruebas no paramétricas, ¿verdad? Está de Kendall, y así que dependiendo también si las mediciones son de normalidad o de no normalidad, es la prueba que vamos a utilizar. Y aquí el análisis de varianza pues también somete a prueba para descubrir el efecto de la interacción de variables categóricas llamadas factores de riesgo, por ejemplo, sobre una variable dependiente, sobre un evento, ¿verdad? Estas hay muchos tipos de ANOVA también. Hay una forma para medir varios, 2, 3 o más grupos, ¿verdad? Con las categorías de las variables independientes. Así que hay de varias formas de multivariadas, ¿verdad? Donde usa muchas, n número de formas, o de dos formas para analizar el intervalo dependiente entre una y otra. ¿Y cómo seleccionar la prueba estadística adecuada? Bueno, eso tendrá que ver con qué tipo de variable escogieron, así que es muy importante que desde un principio escojan adecuadamente el tipo de variable que van a estudiar, porque hemos visto, por ejemplo, que quieren hacer una prueba
de Pearson cuando estudiaron o recogieron análisis de tensión arterial en rangos, por ejemplo, dice de 120 a 140 y entonces todas las personas caen ahí aunque tengan 120, 125, 130, 135 porque hicieron rangos y no hicieron cantidades exactas. Así que es bueno que definan la variable para el tipo de estudio que van a hacer al final. Y luego las cualitativas, ¿verdad? Si van a ser de género o alguna otra variable cualitativa, pues tienen que estudiar qué tipo de variable voy a usar para definir si el género está asociado con hipertensión o no. En fin, tipo de pregunta, si es asociación, comparación, factor de riesgo, estructura de datos independientes, dependientes, pareados. Bueno, pues este diseño o esta decisión del tipo de pregunta, tipo de variable, estructura de datos, la da el diseño, desde luego, pero que es el tipo de prueba que van a hacer. Para más facilidad, vean aquí. Si ustedes tienen y quieren asociar dos variables dependiente e independiente y la tienen dos categóricas, pueden usar chi cuadrada. Si tienen categórico y cuantitativa, una regresión logística. Si es cuantitativa o categórica, pruebas de T o de ANOVA, y si es cuantitativa y cuantitativa, Spearman o regresión lineal. ¿Lo ven? Entonces aquí ya más o menos se van dando una idea de qué tipo de variable van a, dependiendo del tipo de variable que van a tener en su dependiente e independiente, si la variable independiente, ¿verdad? Es aquí categórica o la variable independiente es acá categórica. Así que ustedes lo que tienen que definir muy bien es dependiente o independiente. Y si cae aquí en su columna y aquí está otra en su columna, pues ya saben qué tipo de prueba les conviene más hacer, ¿verdad? Aquí tienen también comparando diferencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Quieren hacer con esta variable cuantitativa, ordinal, categórica. Si son pruebas si son muestras muy chiquitas, pues entonces en lugar de chi cuadrada van a ser Fisher. Y esto también lo pueden hacer de acuerdo a la cantidad de variables que tengan. Aquí tienen ustedes un resumen, si es una escala cuantitativa, ordinal, nominal, y aquí qué tipos, cuántos grupos tienen de observación, ¿verdad? Y aquí van encontrando ustedes la prueba más adecuada. Y si todavía quieren ahondar más porque son un poquito más estudiosos, pues entonces pueden ir sacando ya si este cuadro no les sirvió así como básico, porque este es curso básico, ¿verdad? Luego se pasan a que ya se empieza a ver más número de variables independientes, y luego que buscan factores de riesgo, y si no, pues se pasan a este cuadro para que puedan ir definiendo el tipo de pruebas y se van viendo ustedes cada vez está pues más más elaborada. Pero si no es suficiente, pues entonces se pasan a este siguiente y aquí sí ya pueden estudiar cuál es la tipo de prueba que más les conviene realizar. Lo pueden ver con calma en sus repasos, no lo vamos a preguntar en el examen, tal vez en el examen preguntemos de estos sencillos. Estos sí son básicos, pregunta de examen, sí no lo vamos a dejar pasar. Pero estos son ya para quien quiera después tomar nuestro curso de bioestadística avanzada, pero ahorita este es un curso básico, no es el motivo ahorita y aquí pues les dejo una probadita para que ya los que quieran seguir estudiando, pues se puedan ir involucrando más en las pruebas estadísticas. Y hasta aquí vamos a dejar nuestra clase de la segunda módulo.